Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Sean bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. Tenemos, desde hace varias semanas, hemos estado presentando la encíclica Laudato Si, pero el día de hoy vamos a tener muy especialmente el tema de la película que el Papa Francisco emitió a partir del 4 de octubre, que es cuando terminó el tiempo de la creación, y en este programa vamos a estar presentando partes de esa película. Lo vamos a estar pasando en diferentes sesiones las próximas semanas también. Buenas noches, Armando. Armando es el coordinador del capítulo Toluca y el día de hoy pues él va a dirigir el programa. Buenas noches, Armando. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues, ¿qué nos tienes para hoy, Armando? Bueno, pues miren, resulta que el 4 de octubre terminó el tiempo del tiempo de la creación y se cierra un ciclo y se inicia otro ciclo. Vamos a escuchar esta carta que ha escrito el capítulo Toluca. La carta para la tierra. El Papa Francisco la escribió para ti, para mí, para los que han pasado de malas condiciones humanas a peores condiciones humanas por la contaminación y degradación que juntos hemos generado. Pero la carta tiene el mensaje de esperanza de aquellos pequeños gestos que permiten adaptarnos para pasar de esas malas condiciones humanas que juntos directa o indirectamente hemos provocado, a mejores condiciones humanas que sostienen la vida para la nuestra y las futuras generaciones. El movimiento Laudato Si Capítulo Toluca puede sumarse a la Carta para la Tierra, desde nuestra tierra, desde nuestro territorio con nuestra animación. Una carta que ilumina el camino de las personas, y no solo de Senegal, Hawái, Irlanda, la India, la Amazonía Oasis, sino que desde nuestro pedazo de jardín que tenemos que cultivar y cuidar para un futuro mejor, ya que podemos solucionarlo. Partiendo que el sistema está descompuesto, habrá seguir un camino mejor. Tenemos el poder para animar a que otros descubran los fundamentos de la carta que nos invita a actuar. Empezando con un paso a la vez, ya que el camino de la renovación empieza por cada uno de nosotros pasando la voz, ayudando a que más personas reciban la carta al organizar una proyección, donaciones, compartiendo en redes sociales que fortalezcan el espíritu que se conecta con algo más grande, como capítulo Toluca del MLS, hagamos un plan. Y conectemos con los demás para el cambio duradero. Bien, como habrán sospechado, hoy vamos a tener Cinito o Cinote. Vamos a empezar en 6 sesiones a compartir el documental de la Carta para la Tierra que publicara el Papa Francisco. Lo vamos a seccionar así, no vamos vamos a ver los primeros 20 minutos. Vamos a terminar en este programa, haremos reflexiones. Y nos están invitando a que nosotros lo llevemos a nuestro aquí y a nuestro ahora. Y bueno, con algunos diálogos que tendremos con Carmelita, y también nos va a ayudar con lo que ustedes nos manden para enriquecerlo y sobre todo aterrizarlo, traerlo a nuestro aquí y a nuestro ahora. Bueno, pues sin más, vamos a iniciar la proyección de este documental que se presentó el 4 de octubre del 2022. Adelante. Corre película. Salut tout le monde, je m'appelle Bilal Seck. Le changement de climatique bi dafa dégager lu bëri fii nii nangu suñu
yenn kër yi en plus que job yi bëriwul instant yi may testé pour mën a jaar si gaal yi pour mën a dem je l'ai fait avec mon meilleur ami mais ñu bëri dugg si clandestin bi dama ñëw après gisante ak benn gaan bi tegal ma ni ma gaal yi noonu la demee confiance la amoon quoi ak amoon yaakaar ak amoon yëg-yëg ak gëmoon ni on va réussir quoi. gaal gi si wàllu boppam dafa dem yoonam kenn gisul gaal ba léegi. Cosa succede? E il peggio è che ci stiamo abituando a questo. Oggi sì, è affondato un barcone lì, tanti dispersi. Ma guarda che questo abituarsi è una malattia grave. Experts predict millions of people will be displaced by climate change in the next half century. Well, the UN spokesperson for migration confirming at least 74 people have lost their lives when a ship capsized in the deadliest sea crossing in the world. All of these environment-related problems are increasing levels of migration in regions all around the world. This is a defining challenge for our generation. Already been displaced by the ever-rising sea levels. Come è stato annunciato, sarà pubblicata una lettera enciclica. Questa enciclica è rivolta a tutti. Well, the Vatican releases Pope Francis' wildly anticipated encyclical on the environment. Late today, the leader of the world's 1.2 billion Catholics arrived for a final. Never before has an official papal teaching letter been so widely praised and criticized. Thousands of police officers on duty for Francis's first full day right here in the Big Apple. The Pope reportedly agrees that global warming is real and that humans are to blame. There are still skeptics out there that say that, the Pope is not qualified or the Pope is not the authority. So he's building off of a scientific literature. He's not attempting to be a scientist. It's actually a reflection on the planet. It's a moral document. It seems to me that the Pope is preaching politics from the pulpit. And that's something I'm not too That the Pope is not pronouncing authoritatively on climate change. Rather than fighting mythical forces. He's terribly misinformed. He's doing a terrible disservice to the entire Catholic theology. It's a most remarkable document. He is way, way out of line. Unfortunately, I'm going to have to cut you off there. It is an essential document for our time. Laudato Si is a letter that Pope Francis has written to you. And that usually gets people, they're going, Pope Francis didn't write me a letter. I say, oh yes, he did. He wrote you a letter. He wrote every person on the planet a letter to share his concerns about the state of the world. It's that simple, really. It's a letter from the Pope. We're going to be bringing together 4 of the different voices that Pope Francis has called specifically for in Laudato Si. So we would like to invite, in the name of Pope Francis, a few representatives.
the voice of the poor, those at the peripheries, the voice of the indigenous peoples, the voice of the youth, and also the voice of nature, of wildlife. Our idea is to invite all these people, bring them to the Vatican, and then having a dialogue together. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words so, so sweet. They're gonna knock me off of my feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. I'll close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter. And I'm gonna make believe it came from you. Oh yeah! I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock me off of my feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got 'em. Oh yeah! I'm gonna sit right down and write myself a letter. And I'm gonna make believe it came from you. Oh yeah, gonna make believe it came from you. Oh yeah. Mana muy ram dah yo. Ram lah. Ya, mari kami. री तेरा लेटर आया कहाँ से देखो which helps Pope this custody for from me. Wow. Félicitations, félicitations, amigo mío. Sir Alma. Distíssimo chefe da DA. Dear Ridhima Pandey, Dear Robin Martin and Greg Asner, on behalf of all members of the Dicastery for Promoting Integral Human Development, we salute you. Ao incenso obrigatório para todos o que vocês fazem até agora. In his own letter, Laudato Si, Pope Francis calls for a new dialogue about how we are shaping the future of our planet. if you are willing, we can include your response as representative of the voice of the wildlife. En tant qu'ambassadeur des pauvres, A sua resposta como indígena. Of the voices of the youth. You are invited to give your response in person. In person? Oi. I think we're going to Rome. We are very much looking forward to working together for a better future. Pope कौन है? No entendía nada. Qué cosa extraña esto. ¿Qué tiene que ver la ecología con la evangelización?
decía un obispo que iba de una isla a otra a visitar sus comunidades y se encontró con un árbol que nacía del mar. Y se extrañó y le comentó al que llevaba la barca. Dijo, vea qué extraño esto. No, había una isla ahí y ya no está más. El cambio climático. En cierto momento sentí que tenía que decir una palabra, desde acá. Me reuní con algunos científicos y les pedí que delinearan bien los problemas claros. Después me reuní con un grupo de teólogos y le dije, ¿qué podemos decir sobre esto? Esto es grave. Y así nació Laudato Si. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Burning coal, oil and gas produces almost 90% of all human-produced CO2 emissions and is the main cause of climate change. Africa is responsible for just 3% of global emissions. And yet, Africans are suffering some of the most brutal impacts fueled by the climate crisis. Senegal is extremely vulnerable because of drought in the Sahel region. Biyetemi ko Haruna Kande, réfugié climatique. Jimina ko Vinsako yero Vinsako Mehesiron ligade liggéey way na liggéey ngesa ko ɓe ngaawi ko ala hindiyam kala gandunoɗo e rema ko demowo gonnoɗa ɗen caɗele dalinoma. Mais c'est un manque de la protection de la nature qui pousse aujourd'hui de nos populations à quitter chez nous en venant dans les grandes villes comme Saint-Louis à Dakar. Nene am ceerno am ko kaw am kanko e nene am bokkidi o yayino ron dumuna o yiɗi kam addude ndar mo ummi on ko eɗo e ɗum ko duuɓi jeego nde jottimi ndar ko mimi ɗamino yiide homi majji joni ho joni mi yirara famiyam. J'ai fait le Dara à Saint-Louis. Je mangeais pour survivre. J'ai grandi dans ces conditions jusqu'à l'âge de 12 ans. Tawi kam ko ramina janga quoi. Ɓe cankoro tawi kam ramina janga. Let us
Issa est mon tuteur. C'est lui qui a créé l'organisation de l'ONG de Maison de la Gare. C'est une organisation qui a pour but non lucratif, qui aide les talibés à s'intégrer dans la vie. Mina fi biyade ron, mina fi biyade université ko anni woni e bernde amen. Hinde non ndi non ko mina ɗamini min ko hem mbokkam e ɓen. Actuellement en Saint-Louis, la mer avance de plus en plus vers les localités. Battorta galleji ɗi ha yahi joni gagnima ɓañi joni place o fof. Jiɗi joni sa yahi yan presque ko ndiyam ɗoɗi koɗi joni. Ndiyam ɗam ɓañino galleji maɓɓe ɗi. Ɓe ngala galleji ɗi janino ngalaɗo kodi ɓen ko état ittuno naɓi men o nokku ron fewnani men tantije bas ɗo ɗo ɓe mbaɗa. ɓe mbi o jo keɗen mi luɓo lawol ngol ganduɗa komi ndewatɗo galji ɗo mi jaa oro mi tawoya wonɓe Europe. Mais aussi, le changement climatique rend notre pays pauvre. Le fait que ma gis si tour Barça ak Barça lu muy tekk ban message nga bëgg jàllale en fait quoi. moo tax jeunes yi bëri dañuy foog ne balaa ñuy dem balaa ñuy jógee si côte yi lii la ñuy wax Barça wala Barsac. Barça mooy Barcelone parce que bateau yu bëri foofu la ñu teeree. Barsac mooy dee. mooy dee waaw. ci sama xalaat daal mooy. na xale yëpp toog fii Afrique parce que am na bëri lu ñu war a liggéey fii soo demee fee lan ngeen doo def dara loo am nga suturloo si. loolu daal mooy message bi mooy message bi bateau bi. fii de war naa fi indi sama élément yi quoi comme ça ñu ñëw xool affaire yi. am na solo. rafet na trop quoi. waaw jërëjëf. te si a yettima ron nan kadi mi wagginima konngol gandina paɓo pape gondorongo wondema pour yimɓe mbaɗa protéger l'environnement o ɗum ko religion ji ɗi fof kaɗim l'islam e jati hoore mo haalim o yimɓe leɓe na mbat toppoto ladde nde yimɓe leɓe na mbat toppoto environnement o hay hunde warna yakke. Je veux rester au Sénégal et j'encourage aussi à toute ma communauté à ne pas émigrer.
los primeros 20 minutos. Así es, Armando. Muy interesante el tema de la migración. En México, pues lo hemos estado viviendo los últimos años. Bueno, ya es una costumbre en México, casi una tradición desde antes de que iniciara este milenio, que los mexicanos empezaron a emigrar a los Estados Unidos. Sin embargo, ya en los últimos años, pues son precisamente obligados a migrar, sobre todo en el norte de México, donde las sequías han sido terribles y donde tantos agricultores se quedaron ya sin trabajo, sin ingresos y han tenido que emigrar tanto hacia el centro del país como hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Y también ahora con el COVID lo hemos visto mucho más marcado, la gente que vive en los países de Centroamérica, en donde, bueno, ahora conocido como el corredor de las sequías, ¿verdad? Hemos estado viendo migraciones que llegan a nuestro país, acá hasta en Toluca también han llegado esas migraciones. En las calles ya llevamos varios años viendo a estos migrantes pidiendo ayuda en las calles, en los semáforos. Hay algunas casas que existen por ahí que los están albergando. Sin embargo, bueno, pues por lo pronto los lugares en donde la orilla del mar es su hábitat, obviamente están desapareciendo en varios países del mundo, en todos los países de la costa, incluso Miami, que está en un país de primer mundo, ¿verdad? Ya está viendo inundadas sus calles. El cambio climático sin duda está provocando migraciones por el clima y conforme el cambio climático avance, bueno, pues esto lo vamos a tener mucho más marcado. En otros programas hemos comentado que en todo el planeta pues ya hay eventos de clima extremo. La gran diferencia es de que en países desarrollados es mucho más fácil reponerse de estas afectaciones, de estos eventos de clima extremo que cada vez son más continuos, más impredecibles, más agresivos. Sin embargo, en países en desarrollo, en países pobres, esta afectación y esta pérdida de vidas es mucho más fuerte, mucho más grave, y la gente pues ya no puede quedarse en sus lugares de origen, ni tampoco conocen las soluciones posibles para poder quedarse, no conocen la manera de recuperar sus tierras erosionadas, no conocen muchas formas de recuperar su medio ambiente. Y sí, efectivamente, en la encíclica Laudato Si, pues el Papa es una carta para toda la humanidad. En este caso, pues tenemos el ejemplo que la envió a personas de diferentes partes del mundo, como un jefe en la Amazonia, como esta familia, esta chica de la India y todos estos personajes. Sin embargo, la carta encíclica Laudato Si es para toda la humanidad, sin diferencia de países, ni de estatus, ni de categorías. Es para toda la humanidad en un intento de consolidar el gran esfuerzo que ya se había estado haciendo varios años atrás de que se publicara la encíclica. Un esfuerzo en el que pues la humanidad tiene que comprender la importancia de estos cambios climáticos y de esta afectación a los ecosistemas que han sido terriblemente degradados. Sin embargo, pues ahora ya estamos enfrentando problemas más graves. ¿Tú qué nos puedes comentar, Armando? Bueno, mira, como capítulo Toluca del movimiento Laudato Si, nos interpela. Si bien por la zona geográfica, aunque no estamos exentos de estos fenómenos extremos hidrometeorológicos, ya este mismo año vimos cómo un tornado arrancó de raíz a 220 árboles en nuestro seminario, aquí en el Valle de Toluca, por las islas de calor. Y luego, pues vimos bombas de agua. La semana pasada se inundaron colonias en el Valle de Toluca.
Y en otras partes del Valle de Toluca ni siquiera llovió. Ni se enteraron. Ese problema ya, bueno, como dice lo grave del asunto es que nos estamos acostumbrando. Ya son cuestión de estadísticas, ahora se ahogaron 70, 100, 200. Nos llegamos a escandalizar cuando la cifra aumenta. Y lo grave es que nuestro corazón se va a petrificar. Sí. Bien, entonces, en el pensamiento de la doctrina social, que es ver, juzgar y actuar. Aquí es claro y nos dice, con las proyecciones de las propias Naciones Unidas, que esto llegó para quedarse. Es un tema que va a estar con nosotros de aquí para los próximos, en un futuro. Llegó para quedarse. Sin embargo, los que tenemos la experiencia del humanismo, que es lo que nos caracteriza, que se abreva también en la fe y la esperanza, pero fundada, no sobre fantasías, no sobre, como concluye por ahí uno de los frases que me gusta mucho, hay que mirar al cielo con los pies bien firmes en la tierra. Y eso es lo que tiene que ver. Yo, mira, estoy lanzando el reto, primero para nosotros, lo del capítulo Toluca, un poquito meterles ahí una puya, ¿no? Primero, que nos sigan. Segundo, que ya lo han hecho, nos hemos comprometido. Mira, y tampoco sabemos qué es lo que tenemos. No vamos a pasar imágenes de que, pero sí avisarle a nuestro auditorio que los del capítulo Toluca sí contamos con un pueblo hospital, de hospitalidad. En este momento tenemos la capacidad para albergar a 3 familias. La perspectiva del pueblo hospital es con perspectiva de familia. Papá, mamá e hijos. Ese es uno. ¿Dónde albergarse? Y ya se han estado albergando en nuestro pueblo hospital, primero familias, como nos decía uno de ellos, es que, don Armando, no tenemos que ir a Chiapas, no tenemos que ir a Oaxaca o a Centroamérica. Aquí tenemos nosotros migrantes. Aquí. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ha funcionado, bendito Dios, de la pandemia para acá este pueblo hospital, albergando a familias, pues nos sentimos bendecidos porque tuvieron donde albergarse en plena pandemia. Y esto se va perfeccionando. La verdad nos debemos de profesionalizar en el tema. Para que esto funcione tiene que haber un capital social. ¿Cómo se construye? ¿Qué es esto de capital social? El capital social es lo que le garantiza a las comunidades adaptarse a los cambios. Resiliencia le llaman ahora. Ante las nuevas circunstancias que se están viviendo. Para construir capital social tiene que haber 3 cosas fundamentales. Confianza, reciprocidad y reglas claras. ¿Cómo hacer un reglamento que nos funcione a todos? Pues no es muy complicado. Se les dice, miren, aquí el reglamento es muy sencillito. Son los 10 mandamientos. Y ya, no hay que echarle más crema a nuestros tacos, hacer un reglamento muy sofisticado. Por ejemplo, ama a tu prójimo, como te digo, hoy tu prójimo es el que te está pidiendo. ¿Sí? Oye, y respétalo. Él no se quiere quedar, pide lo que se vaya. Él quiere a la mejor, nada más, agarrar fuerzas y seguir su camino. Ama a tu prójimo como tú. No matarás. No matarás la esperanza.
no robarás tus sueños, no desearás lo que él ya logró. Entonces, estas son las reglas claras de este pueblo hospital. No es complicado. Son 10 los mandamientos. Y bueno, pues son universales. Inclusive muchos los utilizan. Y la verdad, nuestras convivencias se han reglamentado sobre estas leyes básicas. Por ejemplo, no matarás al recién concebido. Aborto. ¿Sí? Y otros temas que se tienen que respetar en el pueblo hospital. También la libertad religiosa se tiene que respetar. Y tiene que haber reciprocidad. Yo te respeto y me respeto. Si logramos esto, tendremos capital social. Y como sociedad estaremos listos para lo que ya tenemos, ya llegó. Ese es uno en cuanto al albergue, el pueblo hospital, donde nosotros los del capítulo Toluca, que hemos recibido más talentos, tenemos que ponerlos, no enterrar, en esos talentos ponerlos al servicio del prójimo. Bien, esa es una, dos. Yo me siento bendecido porque por alguien de una animadora nuestra muy querida que tú conoces, ha hecho lo suyo y ha logrado gestionar recurso suficiente como para que se perfeccione un modelo de producción de alimentos. Tú ya conoces el invernadero. Sí, claro. Bueno, Carmelita, pues tenemos que anunciarlo, pero mira, tenemos que anunciarlo en el contexto actual. Tenemos lamentablemente que ocultar dónde están tanto el pueblo hospital como estos invernaderos por razones de seguridad. Pero lo que sí podemos demostrar es que ahí hay 7 familias que de malas condiciones humanas han pasado a mejores condiciones humanas. Y este tema se han adaptado y han mitigado los efectos nocivos del cambio climático. Y se puede decir que hasta le han sacado ventaja. Mira, en agosto de este año, Carmelita, se pudo demostrar que resistieron estos invernaderos granizadas atípicas. Se abrieron los invernaderos y ahí están las hortalizas orgánicas. Entonces, como capítulo Toluca, sí estamos ya listos, al menos las semillitas, Carmen, que se van a tener que perfeccionar y los pocos recursos que se tengan, el camino nos está marcando para que se vayan a hacer crecer y que den más frutos y más frutos para que en el 2050 haya pueblos hospital como los hubo. Un poco me gusta la historia, el origen de los pueblos hospital, que fueron hospitales que se construyeron en la ruta a Tierra Santa. Y eran edificios a los que llegaban los peregrinos. Y ahí encontraban refugio. Y este concepto de pueblo hospital, bueno, pues los caballeros de Malta estuvieron administrando esos hospitales. Ahí nace el concepto del turismo. Inclusive hay universidades que ya le llaman a su licenciatura en hospitalidad. De hospes, no de hospitales, de enfermos, de hospitalidad. Y luego está el camino, la ruta de Santiago. Pero los hospitales en las comunidades. ¿De dónde nos viene a los mexicanos esto de pueblo hospital? Pues de Don Vasco de Chico. Él viene de Madrigal de las Altas Torres
Ahí había un hospital. Madrigales es una urbanización amurallada con su hospital que en las épocas, empezando el invierno, albergaba, se refugiaban aquellos que no estaban listos para enfrentar el invierno. Un poco lo que estamos por vivir en Europa. Se van a tener que reactivar hospitales en Europa con este concepto, por la grave crisis energética que se les avecina, por el conflicto entre los rusos y los ucranianos. Pero el concepto de hospitalidad de hóspedes va a tener que darnos la oportunidad a todos y prepararnos para lo que viene. Este modelo está vigente en nuestros días como capítulo Toluca. Pues el desafío es perfeccionarlo. Ya ahí vamos. Y también esperando que el público se interese. Y en el siguiente programa, pues vamos a seguir viendo otros 20 minutos de este documental de la Carta para la Tierra, que como ha escrito el capítulo Toluca, le escribe el Papa, para ti, Carmelita, para cada uno de los que nos están siguiendo en el auditorio. Y si ellos quieren, lo único que van a tener que hacer, Carmelita, es a través de la propia página, hacérnoslo saber, y nosotros, Carmelita, están muy atentos. Si alguien quiere colaborar con nosotros, ¿no? Y tú sabes que las colaboraciones son muy sencillas, para lo cual vamos a tener ya actividades muy puntuales, por ejemplo, para el acopio de orgánicos envasados en botellas PET, para que sigan alimentando a las lombrices y las lombrices sigan produciendo el abono orgánico y ese abono orgánico siga utilizando pues para las hortalizas. Esto es, Carmelita, mi primera reflexión, invitación, y recordar a todos que el pensamiento de las doctrinas sociales, ver, juzgar, actuar. Ver, juzgar, actuar y actuar en consecuencia. Entonces, esta carta para todos, la Laudato Si, a través de este documental, pues nos sensibilice y nos lleve a la acción. Claro. Esa es mi reflexión. Oye, Armando, una pregunta aquí. Bueno, yo conozco bien cuáles son esas aportaciones que, por ejemplo, directamente ahí en tu parroquia la gente hace sobre sus residuos orgánicos. ¿Quieres explicar un poquito más de qué manera pueden las personas reunir sus residuos orgánicos? Sí, mira, inclusive vamos más allá, Carmelita. Como capítulo Toluca tenemos, yo quiero invitar a los animadores a que animemos. Y entonces ya tenemos, tú que sabes, y que lo sepan todos en nuestro auditorio aquí en el Parque Metropolitano. Ahí tenemos un centro de acopio. Y ya nos están llevando cáscaras de huevo. Cáscara de huevo para H2O, Lerma con Encanto. La cáscara de huevo es la que sirve para sanear pozos, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Sí, pero triturada, así, hecha polvo, sirve para alimentar, abonar también la tierra. Entonces, Ajá. tiene dos propósitos. Sí. Uno, el que es lo que H2O está haciendo, ya tenemos cáscaras para H2O. Entonces, el audito, esa es una. La otra hay otros jóvenes, Carmelita, que van a tener un evento el 29 y 30 de octubre. Ahí con nosotros, estos jóvenes practican el ciclismo extremo. Y van a tener actividades ahí en el Metropolitano. Y ahí los jóvenes se les va a invitar a que hagan sus donaciones de cáscaras de huevo. Y entonces jugando vamos a empezar y prepararnos para que cuando ellos ya estén en el 2050, pues ya no tengan el problema de los malos hábitos que hoy tenemos, que los hayan dejado jugando, ¿no? Y nos tenemos que preparar para el 2050. Ya el 2030 ya es un fracaso. Ya no alcanzamos las metas.
Te Tenemos que refieres a los prepararnos para... objetivos de desarrollo Eso es sustentable. una vacilada, Carmen. Porque, pues ve nada más, cómo destruyeron los ODS en 2 días, unas horas, ¿no? Todo lo que había, las buenas intenciones, bueno, la pandemia nos puso en pausa. Y ya nomás nos sentimos un poquito sanos, órale, apachurrar botones para matar gente a distancia, ¿no? Y generar una nueva crisis climática, humanitaria, pues la ambición de poder, ¿no? Entonces, pues eso de los ODS, pues, bueno, por esta razón, pues no se alcanzan. Podríamos criticar a todos gobiernos y, bueno, políticas públicas en todos los países las hay. Sin embargo, también tenemos que estar atentos, Carmelita, y tener la esperanza, la fe, de que sí se vayan a concretar. Yo estoy, pues no te digo escéptico, sino también listo, lo sé atento, para ver cuáles son las iniciativas que sí nos van a permitir obtener el financiamiento, para entonces sostener esos pueblos hospitalarios y que nos permitan prepararnos para el 2050, no 2030, 2050. Entonces tenemos que hacer reconversiones, inclusive recientemente estuvimos en Tlaxcala y vimos que esto es posible. También con un enfoque turístico así, muy, pues lo que es pasarla bien. Hay un pueblo inspirado en una urbanización italiana, donde pues es un éxito turístico. Y hay comercio de gama media, media alta, y llegan semanalmente miles de turistas a disfrutar lo que es un pueblo italiano. Así con sus callejones y todo eso, pero lleno de comercio, restaurantes, boutiques y música y todo eso, un ambiente muy así relajado. Eso ya se está dando. Lo que nosotros queremos proponer es un pueblo hospital de hospitalidad. Y las urbanizaciones, colonias, por ejemplo, mi colonia, o un barrio con problemas, buscar que se convierta en un pueblo hospital, de hospitalidad en el tema integral, humano y ambiental y económico. Entonces, pues esto es la utopía que estamos planteando. Ahora, no es nada nuevo. Hace 500 años, Carmelita, la situación que hoy padecemos en una proporción distinta, pero tan dramática como la actual, surgieron los pueblos hospitalarios de Don Vasco de Quiroga. Y hoy perviven en nuestros días y son un modelo de armonía con la naturaleza y la convivencia. Son comunidades en las que hay pleno empleo. Bueno, y ya recuperan ecosistemas completos. Hay ya el puma, ya hay pumas en esos territorios. Como, ¿cuáles son las condiciones para que una comunidad se convierta en un pueblo hospital? Pues el capital social que ya mencioné. Reglas claras, confianza, reciprocidad. Ahora, si hay una comunidad interesada en convertirse en un pueblo hospital, tienen que dirigirse a la página de Facebook del capítulo Toluca. Pues sí, tú los coordinas. ¿Yo los coordino? Ah, por supuesto. Bueno, sí, claro, pero bueno, pero sí hay que conocer mucho más a fondo pues cómo manejar esa iniciativa, cómo manejar ese tipo de proyectos en los que se pretende que las comunidades se conviertan en pueblos hospital. No lo tenemos difícil. Empecemos con nuestros animadores, Laura. Sí, ya, claro. Ya. Sí. Ahora,
Mira, ya el pretexto ya no lo tenemos, porque ya, según esto, estamos en semáforo verde. Sí. Se siguen enfermando de COVID, ¿eh? Ahorita hay enfermos de COVID por todos lados. ¿eh? Con semáforo verde. Con semáforo verde. Fíjate nada más que curioso. Pero sí, ya no tenemos esa limitante y muchos proyectos quedaron suspendidos precisamente por el COVID y sí, ya es momento de reactivarlos. Por ahí hay muchos pendientes, muchísimos pendientes. Pero esta idea de los pueblos hospital, pues sí podría generar una, ¿cómo te diré? Un reinicio económico. Mucha gente se quedó sin empleo durante el COVID y son muy difíciles de recuperarse porque el financiamiento pues no está tan accesible, los intereses bancarios han subido y este tipo de ideas, este tipo de soluciones que son muy humanas, que son una manera honesta de salir adelante, que son formas de buscar una nueva convivencia entre las personas. Se me hace muy interesante, Armando, muy, muy interesante. Pero sí tendríamos que platicar muy a fondo, ¿verdad? La manera en que podemos manejar estas iniciativas y estas necesidades de estos pueblos, de tantas comunidades que tenemos aquí en Toluca y en todos los alrededores, en que la vida de muchas personas cambió con el COVID por pérdida de empleo, pero también por el cambio climático estamos perdiendo muchos recursos y estamos perdiendo. Hay quienes en un día perdieron todo por una inundación. Hay quienes en un año perdieron todo por una sequía. Entonces, mientras más opciones hay para poder hacer una recuperación tanto ambiental como económica, pues es algo realmente importante, ¿no? Es algo trascendental, fundamental, en el que este tipo de proyectos pues traen soluciones mucho más vivas, mucho más de acuerdo a, pues sí, a la doctrina social de la Iglesia, en el que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y tratar de ayudarnos de mil maneras. Esta llamada del Papa Francisco a la unidad, a la solidaridad con todos aquellos que necesitan, que están perdiendo su lugar donde viven, que están perdiendo posibilidades de progresar o de seguir teniendo una actividad económica, pues claro que estas iniciativas pueden marcar una gran diferencia. Entonces, no sé si quieras comentar algo más, Armando. Estos huertos, a ver, sí, adelante. Sí, sí te escucho. Sí, ¿qué ibas a preguntar? Sobre los huertos, Armando. Esto de los huertos, si alguien está interesado, ¿qué es lo que deben hacer? Ah, bueno, pues mira, primero que nos visiten acá en el Metropolitano. En el Parque Metropolitano que está ubicado sobre... Hacemos una cita. Sí, una cita, ahí son 20 hectáreas, ahí tenemos el centro comunitario, centro de restauración ambiental, que nos visiten. ¿Sí? Eso. Eso es. Ahora, ya ahí visitándonos, pues, se podrá replicar, se debe de replicar. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la estrategia? Juntos la vamos a encontrar dependiendo de la situación de cada comunidad. La semillita ya está, ha funcionado. Es una tecnología que nos sorprendió. La verdad, en 45 días se lograron cosechas, un poco más de 45 días. De hecho, de cero es desde, son a esos 45 días suma de 90 días más. Y en 4 meses se empezó ya una cosecha orgánica y no se ha parado. Y una cosa importante, queremos que vayan y que vean cuál es la innovación que se tiene aquí en el Metropolitano, por qué se ha protegido el cultivo con una pantalla climática y una estructura muy ingeniosa
que permite aprovechar las bondades tropicales del sol. Claro. Entonces, pues aquí ¿Y qué está. tipo de orgánicos están cultivando, Armando? Pues hortalizas, Carmelita. ¿Qué incluyen? Pues mira, en esta beta pues, ¿qué crees, Carmelita? Las espinacas. Ajá. Cuidado, saben a fierro. Estas sí saben pero un sabor muy intenso, a selgas también. Sabores, como son orgánicas y no hay químicos, hasta ahora no se han usado químicos, como que el cuerpo extraño, betabel, coliflor, brócoli, lechuga, rábano, chicharito, zanahorias, es lo que en este momento se tiene. ¿Y esas cosechas, a dónde van a ir a dar o de quiénes la van a aprovechar? Bueno, mira, aquí nos han dado unas lecciones de hospitalidad, de calidad, sin que no hay ninguna condición para que reciban ellos esto, no tienen que devolverle nada a nadie, ¿no? Se les dio gratis, que lo aprovechen, lo único que sí. Y entonces empezaron a mejorar su alimentación. ¿Sí? Paso número 1. ¿Y qué haces con los excedentes? Y me dijo uno de ellos, mire, don Armando, yo no tengo que ir a Chiapas, a Centroamérica, a Oaxaca, a buscar a alguien que esté en situación de vulnerabilidad. Mi vecino. Entonces están compartiendo alimentos con sus vecinos, los excedentes. Y ya lograron, Carmelita, me siento bien pues, bendecido porque el modelo sí está funcionando. Y ya están comercializando sus excedentes. Entonces, es, ¿cómo decirte? Es sorprendente, admirante. Es una admiración, nos admiramos cuando sus gestos de amargura se tornaron en gestos de satisfacción y alegría. El caso de una de ellas, que es una mujer que por su trabajo deja con sus padres a sus hijos. Ella trabaja de doméstica o trabajaba de doméstica en el Valle de Toluca y con este invernadero ya no viene a trabajar acá. Ya está cosechando con sus padres y con sus hijos. Por eso nos interesa mucho con perspectiva de familia. Estamos confirmando que donde hay familia hay prosperidad. ¿Sí? Hay valores y estamos viendo con mucho gozo, mucha alegría cómo van transitando niñas a la adolescencia, pero en familia. ¿Sí? Y en un ambiente de una alegría sana, en donde ven y interactúan entre ellos los niños y las niñas, juegan de un modo muy sano, cosa que se está dejando de ver en las ciudades. Pero en las zonas urbanas, rurales, nos llenamos de alegría a ver cómo juegan. ¿Sí? Juegos tan inocentes que aquí pudieran ser criticados, bobos, ¿no? Esto se está dando en ambientes muy sanos, Carolita. Entonces, ha regresado esta madre a atender a sus hijos y estar con sus papás. Ya no está regresando. Entonces, estamos reduciendo las causas de la pauperización de una familia porque se están reintegrando a través de este modelo. Esto está pasando. Es una semillita apenas, un caso, pero se está replicando en varias familias. De hecho, estamos buscando las autorizaciones y uno de los compromisos que se estableció es hacer un video, un documental de este caso. Porque hay un caso de una de ellas que se llama Lucero. Una madre joven, 17, 18 años, pero una alegría de mujer.
con su bebé, sembrando, construyendo el invernadero, llena de alegría, de entusiasmo, de esperanza, lo que se está dejando de ver en las zonas urbanas. Acá la maternidad a temprana edad está siendo satanizada, pero ella está en medio de una relación de matrimonio, hombre y mujer con un niño, una niña, o dos ya, en total armonía. Entonces, cuando ahora las ideologías que vamos viendo, satanizan, atacan esa forma muy humana de organización básica. Y lo que buscamos nosotros es que se vaya viendo estos modelos con perspectiva de familia. Está pasando. Claro. Ajá, Está pasando. Qué bien ese modelo. Pues sí, nos interesaría mucho ver ese documental, esa actividad que esta familia está teniendo en momentos tan difíciles para la economía de nuestro país y para la crisis social que estamos viviendo también. Me parece, ojalá que sí nos compartas ese video, Armando. Y mira, no se ha hecho, ¿eh? No se ha hecho. Okay. No se ha hecho. No se ha hecho, es apenas un proyecto. Pero sí, yo creo que podemos tener el apoyo aquí de la plataforma Radio Digital para producir pues esa situación y que la gente la conozca más de cerca. Claro. Esos son muy buenos ejemplos y motivan mucho a las personas a seguir esos mismos pasos. Pero sí, ojalá que los tengamos. Y bueno, pues quiero recordarle a nuestro auditorio de plataforma Radio Digital que nos hace el favor de vernos cada semana, que vamos a estar transmitiendo diferentes partes de la película La Carta a la Tierra del Papa Francisco. Para la Tierra. A la Tierra del Papa Francisco. Para la Tierra. ¿Perdón? Es Carta para la Tierra. Carta para la Tierra, que también está derivada de la encíclica Laudato Si, que hemos estado analizando párrafo por párrafo también en estos programas del movimiento Laudato Si, en su programa Por el Cuidado de la Creación. Entonces, pues ya vamos cerrando el programa, Armando. ¿Alguna última recomendación? ¿Algún último comentario? Pues que en vez de palomitas, para la próxima sesión, pues a ver que nos compartan las lecturas. Sí, pues claro. Muchas gracias, Carmelita. Me despido de ti de todo el auditorio. Al contrario, Armando, muchas gracias por estarnos compartiendo estas experiencias. Y bueno, pues estaremos al pendiente de esta película. Puede ser un cóctel de fruta, puede ser palomitas, puede ser una ensalada de lechuga riquísima, de espinacas, algo que quieran compartir entre una familia viendo estos fragmentos de la película Laudato Si del Papa Francisco. Pues muchas gracias al auditorio por estar con nosotros, por acompañarnos. Armando Enríquez, coordinador del capítulo Toluca, y su servidora María del Carmen Arzate, animadora Laudato Si también. Pues los estaremos esperando la próxima semana. Y le damos las gracias a Plataforma Radio Digital por hacer posible este espacio. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Gracias, Armando. Buenas noches. Buenas noches.